Solía pensar que, si trabajaba lo suficiente, dejarían de verme solo como la más joven de la sala, como la única hija, y empezarían a verme como alguien digna de llevar el apellido de la familia. Hola amigos, esta historia pertenece al canal Umbral Corporación en TikTok. Me llamo Eva Lancaster. Y si alguna vez oíste hablar de Lancaster & Sons, la empresa de diseño de casas de lujo que dominó la costa este, entonces ya conoces mi apellido. Lo que probablemente no sepas es que los Sons en ese nombre no eran solo una estrategia de marketing, era una declaración de intenciones. Un decreto silencioso que decía, este imperio es para los hombres. Pasé la mayor parte de mi infancia en obras de construcción y casas modelo, siguiendo a mi padre y a mis dos hermanos mayores como una sombra. Mientras ellos sostenían planos y tomaban decisiones, a mí me daban portapapeles y café. Mis ideas eran recibidas con asentimientos y sonrisas condescendientes. Yo era ambiciosa, una palabra que usaban como si describieran a un cachorro intentando subir una escalera. Pero nunca me quejé. Acepté cada pasantía, cada tarea menor, cada turno nocturno que me ofrecieron. Leí cada contrato, estudié el mercado y conocía las finanzas de la empresa mejor que el propio director financiero. A los 23, era la única en la familia con un MBA. A los 24 ya lideraba proyectos regionales enteros. Pero los títulos no significan nada cuando nadie cree que los mereces. La primera vez que mencioné la sucesión en una reunión de junta, ni siquiera pude terminar mi frase. Mi padre me interrumpió, alto y claro. Tú no eres una de nosotros, Eva. El silencio que siguió fue como un ladrillo sobre el pecho. ¿Perdón? Pregunté, sin comprender. Ni siquiera me miró. Siguió hojeando sus notas. Esta empresa fue construida por hombres, dirigida por hombres. Eres talentosa, sí, pero este no es tu lugar. No tienes el instinto. Mi hermano mayor soltó una risita desde el otro extremo de la mesa. Mi madre miró sus propias manos. Nadie me defendió, ni siquiera mi tío, el mismo que me había dicho más de una vez en privado que la empresa tendría suerte si yo la dirigía algún día. Eres emocional, añadió mi padre, como si me hiciera un favor explicándolo. Te importa demasiado cómo se sienten las personas, y no lo suficiente cómo se cierran los tratos. Eso no es liderazgo, Eva. Eso es sentimentalismo. Tragué saliva. Había pasado semanas preparando esa presentación. Incluía proyecciones de crecimiento a 5 años, análisis de mercado, y un plan de expansión a 3 nuevos mercados, totalmente presupuestado. Pero lo único que vieron fue a una niña jugando a ser empresaria. Esa noche, mientras me sentaba en la oficina que técnicamente dirigía, pero para la cual nunca me dieron el título oficial, mi padre entró sin tocar la puerta. Tus hermanos no son perfectos, dijo con tono casual, como si habláramos del clima, pero entienden lo que significa llevar el apellido Lancaster. Tú siempre fuiste más soñadora. Solté una risa breve. ¿Te refieres a alguien con visión? Él entrecerró los ojos. Me refiero a alguien que cree que tener ideas es lo mismo que tener poder. Patética. Nunca fuiste la lista, solo trabajabas más para compensarlo. Esa frase se me quedó grabada como fuego en la piel. Patética. Nunca fuiste la lista. No dijo más. Se marchó. Y yo me quedé allí, mirando mi reflejo en la pantalla negra de la laptop. La oficina era fría, silenciosa. Pero por primera vez, no sentí ganas de llorar. Me sentí despierta. Si no había lugar para mí en esa mesa, entonces construiría una mejor. No pelearía por migajas, no suplicaría respeto, me iría. Y construiría algo tan poderoso que un día se atragantarían con sus propias palabras. Ellos no lo sabían, pero ese fue el último día que alguien en esa familia me hablaría como si yo no valiera nada. Me habían dado por perdida. Lo que no sabían era que ya había empezado a escribir mi propia historia. Uno pensaría que después de todo lo que dijo mi padre, me iría en silencio. Tal vez debería haberlo hecho, pero aún tenía una chispa de esperanza. Creía que si demostraba mi valor una vez más, con algo irrefutable, finalmente me escucharían. Así que hice lo que cualquier chica patética que nunca fue la lista haría. Trabajé más duro. Pasé semanas refinando una propuesta de negocio que podría haber llevado a Lancaster & Sons hacia una nueva era. Analicé tendencias de mercado, cambios demográficos, comportamiento digital emergente. Había encontrado un nicho: casas ecológicas de lujo con integración de tecnología inteligente. Nadie en la costa este lo estaba haciendo bien aún. Era el futuro, y yo sabía exactamente cómo podríamos adueñarnos de él. Diseñé toda una campaña, bocetos de logotipo, proyecciones de crecimiento, storytelling de marca. Incluso contacté a colegas de mi red del MBA para obtener retroalimentación profesional. Reservé una sala pequeña dentro de la sede y envié invitaciones al equipo ejecutivo. Todavía recuerdo cómo me temblaban las manos mientras pasaba las diapositivas. Recuerdo que nadie me miraba a los ojos. Y recuerdo, sobre todo, la sonrisa de mi padre al final. No era una sonrisa de orgullo, ni siquiera de burla. Era esa sonrisa apretada, sin emoción, que solo usaba cuando hablaba con personas que, según él, no sabían cuál era su lugar. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Miré a mis hermanos. Estaban recostados en sus sillas, como si esperaran el postre. Mi tío bostezó.
Mi padre fue el único que habló. ¿Terminaste? Asentí, sin estar segura. Él suspiró. Luego se volvió hacia mi hermano mayor, Clark. ¿Quieres explicarle a tu hermana por qué eso nos llevaría a la bancarrota en un año? Clark soltó una carcajada. Eva, sin ánimo de ofender, pero esto no es un ejercicio de la universidad. No puedes lanzar palabras de moda en una presentación y llamarlo estrategia. ¿Casas inteligentes? ¿Construcción verde? ¿A quién crees que estamos vendiendo? ¿A Elon Musk? La sala se llenó de risas contenidas. No es un chiste, dije con el corazón a punto de salirse del pecho. Los números mienten, interrumpió mi padre. El instinto no, y mi instinto me dice que toda esta propuesta es un capricho, un proyecto de vanidad. ¿Quieres jugar a ser CEO? Perfecto, pero no aquí. Aquí somos una empresa real, no tu cajita de arena. Papá, no, intenté decir. Escucha, dijo, poniéndose de pie. ¿Quieres construir algo? Hazlo en otro lado. Lanza tu propia firma. A ver hasta dónde llegas. Pero no vengas aquí actuando como si fueras una de nosotros. Porque no lo eres, Dane. Nunca lo fuiste. Esa palabra otra vez. No eres una de nosotros. Recogí mis cosas en silencio. Cuando llegué a la puerta, mi hermano menor, Ryan, se inclinó hacia adelante con una sonrisa burlona. Si no funciona, escuché que una empresa de diseño de interiores está contratando. ¿Podrías ayudarlos a elegir cortinas? Otra ronda de carcajadas. Y fue en ese instante que lo supe con total claridad. Esa ya no era mi familia, no en el sentido que importaba. No era su hija, ni su hermana, ni su colega. Era Nair, una extraña, llevando su apellido como una etiqueta que nunca creyeron que merecía. No lloré, no allí. Pero cuando llegué a casa, lo solté todo. La humillación, la rabia, la tristeza. Lloré por años de ser ignorada, minimizada, tratada como menos, por años de recibir solo migajas y que me dijeran que debía estar agradecida por ello. Quise gritar, destruirlo todo, pero no lo hice. Hice la maleta, y a la mañana siguiente me fui sin avisar a nadie. Salí de ese legado, de esa expectativa asfixiante de ser suficiente, pero nunca demasiado. Salí del salón donde nunca fui realmente bienvenida, y caminé hacia lo desconocido. Me mudé a una ciudad donde nadie conocía mi apellido, donde ya no era Eva Lancaster, la oveja negra de un imperio familiar, sino solo Eva, una mujer con un plan, una visión, y nada que perder. Y fue en ese diminuto apartamento sobre una panadería que olía a canela y pan recién horneado cada mañana, donde abrí mi laptop y comencé desde cero, sin logotipos, sin juntas directivas, sin risas burlonas, solo yo, y el comienzo de algo que jamás verían venir. Hay algo liberador en ser subestimada, te regalan el don de la invisibilidad, y cuando nadie te ve, puedes moverte sin obstáculos, silenciosa, imparable. En ese pequeño apartamento con pintura descascarada en las ventanas y un calentador de agua que tocía cada vez que me duchaba, empecé a construir algo que nadie en mi familia creería posible. No tenía su dinero, pero tenía algo más, claridad. Ya no iba a demostrarle nada a quienes habían decidido desde siempre quién era yo. Ya no iba a pedir permiso. Fundé mi empresa y la llamé Elara Designs, en honor a una estrella apenas visible a simple vista, que orbita silenciosa en el fondo del cielo, callada, inadvertida, pero poderosa. Los primeros días fueron brutales. Quemé mis ahorros rápido, comía fideos instantáneos y trabajaba hasta el amanecer casi todas las noches. Ofrecí mis servicios a pequeños contratistas, desarrolladores boutique, incluso a particulares con proyectos personalizados. La mayoría me dijeron que no, pero unos pocos dijeron que sí, y traté esos primeros trabajos como si fueran contratos millonarios. Comencé con pequeñas renovaciones ecológicas para clientes exigentes que buscaban lujo sostenible. Era un nicho, y sabía que había demanda. Hacía de todo: planos, compras, coordinación de obra. Usaba todos los sombreros, porque el fracaso no era una opción. No solo quería tener éxito, quería superarlos, y hacerlo a mi manera. Al cabo de un año, ya tenía 5 empleados fijos, un pequeño estudio y una cartera de clientes en expansión. Aún no éramos una empresa famosa, pero la gente correcta empezaba a hablar de nosotros. Y lo mejor era que mi familia no tenía idea de que yo seguía en la industria. No sabían que Elara no era solo una nueva firma, era competencia. Seguí sus movimientos de cerca. Lancaster & Sons seguía saliendo en revistas, con sus modelos antiguos y estrategias obsoletas. Se recostaban en su nombre como siempre habían hecho, pero el mundo estaba cambiando, rápido, así que fui estratégica. Contraté a una experta en marketing que había trabajado con uno de nuestros grandes competidores. Rediseñamos nuestra imagen para atraer directamente a un público que mi padre siempre ignoró. Profesionales jóvenes, hogares liderados por mujeres, familias tecnológicas que querían un diseño personal e inteligente. Nuestro estilo era limpio, eficiente, sostenible, todo lo que Lancaster & Sons no era. Pero no me detuve ahí. Empezamos a pujar silenciosamente por contratos medianos, algunos de los mismos que la empresa de mi padre ganaba antes sin esfuerzo. Ahora los estaban perdiendo ante una firma sin nombre conocido,
pero con ideas frescas y ejecución más ágil. Y aún no sabían quiénes éramos. Y me encantaba. Detrás de escena, empecé a fichar a sus empleados más talentosos pero ignorados. Gerentes de proyecto, diseñadores, asistentes que, como yo, estaban cansados de ser invisibles. Personas que querían un lugar donde su voz contara. Uno a uno, se unieron a mí. Nuestra pequeña estrella empezaba a brillar más fuerte. Y ellos, los Lancaster, ni siquiera se habían molestado en mirar al cielo. Hubo un momento, unos 18 meses después, en que me senté con un cliente de alto perfil que estaba considerando contratar a Lancaster & Sons o a nosotros. Había visto la propuesta de mi padre, segura, tradicional, predecible, luego vio la nuestra. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó revisando el dossier. Esto es nuevo, es inteligente, es justo lo que no sabía que quería, hasta que lo vi. Sonreí. Solo alguien con mucho que demostrar. Y nos quedamos con el contrato. Para el final de ese trimestre, habíamos superado a Lancaster & Sons en 3 contratos importantes. Y ellos ni siquiera sabían a quién estaban perdiendo. Y eso me daba poder. Mientras mi nombre seguía siendo un misterio, el ARA crecía en silencio. Cada nuevo contrato era una estocada elegante. Cada cliente ganado, una grieta más en los cimientos del imperio de mi padre. Pero yo no me apresuraba. Los dejé reír. Los dejé ignorarme. Porque cuando finalmente descubrieran contra quién estaban compitiendo, ya sería demasiado tarde. Dicen que el orgullo precede a la caída. Pero en el caso de mi padre, el orgullo fue lo que construyó la caída, ladrillo por ladrillo. Desde fuera, Lancaster & Sons aún parecía intocable. Sede de vidrio, camionetas brillantes con letras doradas, anuncios en revistas de lujo, pero por dentro, la podredumbre había comenzado. Todo empezó con un contrato cancelado, un resort en Maine, un proyecto enorme en el que habían apostado todo. El cliente se retiró a último minuto, citando diferencias creativas, pero yo sabía la verdad. Nosotros ofrecimos una visión mejor, ejecución más limpia y costos más bajos. Luego vinieron los despidos. Primero algunos diseñadores junior, después la recepcionista de toda la vida. Y luego un jefe de proyecto con el que había trabajado años atrás. Tan leal que parecía tener sangre. Lancaster azul. Cuando me escribió buscando una oportunidad, no me burlé. Solo le envié el contrato. Bienvenido a el ARA. El verdadero golpe llegó 6 meses después. Perdieron una licitación gubernamental para adaptar edificios a estándares ecológicos. Un contrato millonario. Estaban seguros de que lo obtendrían. Ni siquiera lo pelearon, porque aún creían que el apellido Lancaster abría todas las puertas. Pero el mundo había cambiado. Los compradores buscaban innovación, sostenibilidad, flexibilidad. Y el ARA ofrecía todo eso. Vi su comunicado de prensa tambaleante. Culpaban a la volatilidad del mercado y a la creciente competencia. No nos nombraron. Aún no sabían que éramos nosotros, pero empezaban a sentir nuestra respiración en la nuca. Y lo noté en su desesperación. Su imagen pública, antes impecable, empezó a forzarse. Imitaban nuestro estilo de branding. Usaban nuestros hashtags. Lanzaron una campaña ecológica moderna que parecía apurada, sin alma. Casi solté una carcajada. Trataban de vencer a un fantasma. Y el fantasma estaba ganando. Los rumores no tardaron en aparecer. Tensiones familiares, mala gestión, flujo de caja débil, yo no los difundí. No hacía falta. La verdad se filtra sola cuando hay miedo. Y mi familia ya estaba temblando. Una tarde asistí a una expo de diseño. No como oradora, ni como expositora. Solo como una observadora más. Quería ver cómo se presentaba Lancaster & Sons. Ahora que ya no eran los reyes del lugar. Tenían un stand modesto, al fondo del salón. Menos personal, poca energía. Mi padre no estaba. Solo Clark y Ryan, intentando sonreír con nerviosismo. Me mantuve lo suficientemente lejos como para que no me vieran, pero cerca como para observar cuando un desarrollador, con quien yo me había reunido semanas antes, se les acercó. Clark le entregó un folleto. El hombre lo devolvió con una sonrisa cortés. Lo siento, ya estoy en conversaciones con el ARA. Están haciendo un trabajo increíble. Clark se tensó. ¿El ARA? Deberías ver lo que hacen. Tienen algo especial, respondió el hombre antes de alejarse. Y vi cómo la expresión de Clark se derrumbaba, como una máscara al suelo. Se volvió hacia Ryan. ¿Quién demonios es el ARA? Yo sonreí. El principio del fin había comenzado. El verdadero giro llegó una mañana gris de jueves. Estaba en mi oficina, revisando planes de expansión, cuando mi asistente golpeó la puerta. Agitada. Eva, dijo sin aliento, extendiéndome una tablet, tienes que ver esto. El titular decía, Lancaster & Sons enfrenta demanda millonaria por incumplimientos y retrasos. No era un simple artículo, era una bomba. Una investigación detallada revelaba fallos estructurales en sus últimos proyectos, desorganización interna, y fuentes anónimas hablando de caos familiar y liderazgo tóxico. Algunos de esos ex empleados ahora trabajaban conmigo. No celebré, no me reí, solo cerré el artículo y me recosté en mi silla. Esto nunca fue por venganza. Fue por la verdad, por demostrarles y al mundo que nunca fui la chica patética, que no era emocional,
Ni ingenua, ni una soñadora jugando a ser empresaria. Era una constructora. Y mientras ellos me despreciaban, yo construía un imperio. Pero lo que ninguno de ellos esperaba era que ese imperio iba a salir a la luz. Una mañana de lunes, mientras tomaba café negro frente a mi laptop, mi asistente irrumpió otra vez, pálida. «Estás en tendencia, Eva». ¿Qué? Me giró la pantalla. Eva Lancaster, CEO más joven del país, revelada como fundadora de Elara Designs. Mi corazón se detuvo. Estaba entre todas partes. CNN, Forbes, Business Insider. Titulares como «La heredera fantasma», la mujer que venció a su propia familia en silencio. No necesité leer el artículo. Ya sabía la historia que estaban contando. La hija exiliada, la humillada, la olvidada, que había vuelto con un imperio en la mano. Y lo más irónico, hasta ese momento, ellos seguían sin saberlo. Mi celular no paraba de sonar. Llamadas, correos, inversionistas, felicitaciones de gente que me había ignorado durante años. Pero el mensaje que más me impactó no venía de un periodista. Era de mi madre. Solo una frase. «Tu padre vio la noticia. Lleva 1 hora sin hablar». Lo leí en silencio. No con culpa. Ni siquiera con satisfacción. Con paz. Porque por fin entendí algo. Ya no necesitaba su validación. Esa tarde, mi publicista confirmó. «Nos están pidiendo una entrevista en vivo. Prime time. Nacional. ¿Quieres hacerlo?» Dudé. No había construido el ara para los reflectores. Lo hice por libertad. Pero tal vez, solo tal vez, ya era hora de tomar el micrófono. Asentí. Hagámoslo. 3 días después, la entrevista salió al aire. Llevaba un traje azul marino, sobrio y elegante, sin marcas, sin venganza en mis palabras. Solo presencia. La periodista abrió con la historia de mi ascenso silencioso, cómo había rediseñado la industria en 4 años. Y luego, la gran pregunta. ¿Es cierto que eres hija de Charles Lancaster? Sonreí suavemente. Sí. ¿Por qué ocultarlo? No lo oculté. Solo dejé de disculparme por no ser bienvenida. Y cuando me preguntó si se trataba de superar a Lancaster & Sons, respondí. No se trata de vencer. Se trata de construir algo que refleje quién soy. Y dar a otros un lugar donde puedan hacer lo mismo. El público se levantó en ovación. Esa noche, el sitio web de Elara colapsó por la cantidad de visitas. Recibimos más de 300 solicitudes de colaboración. Nuestro valor de mercado subió un 12% en 24 horas. Pero hubo un lugar donde el silencio reinó. El grupo familiar de WhatsApp de los Lancaster, activo, pero camudo, hasta que finalmente llegó un mensaje de Clark. «Nos usaste». No respondí. ¿Qué podía decir? Ellos usaron mi silencio para fingir que no existía. Y ahora el mundo sabía la verdad. Ya no era la chica invisible, ni la soñadora ridícula. Era Eva Lancaster. Y aún me faltaba un paso más. Un cierre. Una invitación llegó por correo. Reunión familiar anual. Sábado, 16 de A. En la casa de siempre. Ninguna nota personal. Solo tradición. 4 años atrás me echaron. Ahora me estaban invitando de vuelta. No por ellos, por mí. Llegué en un Rolls Royce negro, modelo Ghost. El nombre me hizo sonreír. Aparqué frente a la mansión, vestida de blanco marfil, sin logotipos, sin excesos. Solo elegancia silenciosa. Y cuando entré, el murmullo fue inmediato. Los vi a todos, mis tíos, primos, viejos conocidos. Mi madre se acercó primero. «Te ves increíble», susurró. «Gracias», dije. Luego añadí. «Pero no finjamos nada». Ella bajó la mirada. Justo. Crucé el salón sin saludar a mis hermanos. Clark frunció el ceño. Ryan me miró los dedos buscando las llaves del auto. Fui directo al jardín trasero donde mi padre estaba solo, mirando el horizonte. Cuando escuchó mis pasos, se giró. Y por primera vez, Charles Lancaster parecía pequeño. «¿Viniste?», dijo. «Sí». Me observó. «Has hecho un nombre por ti misma». No respondí. Quizás me equivoqué. Casi me reí. Tal vez. La empresa, tus hermanos, podríamos necesitar tu ayuda. Lo miré a los ojos. Me dijiste que no era la lista, que era una chica patética con ideas sin poder. Él no lo negó. ¿Ahora quieres mi ayuda?, pregunté. Abrió la boca, pero lo interrumpí. «No estoy aquí para rescatarte, papá. Mientras tú te burlabas, yo creaba. Mientras tú me descartabas, yo me convertía en todo lo que dijiste que no sería». Me miró como si no me reconociera. «Perfecto. Tenías razón en una cosa», le dije mientras me daba la vuelta. «No soy como tú. Y gracias a Dios por eso». Pasé entre los invitados. Silencio. Respeto disfrazado de sorpresa. Pero yo ya no necesitaba admiración. Ya había ganado. Me subí al Rolls, encendí el motor y miré por última vez, no la casa, sino a la niña que una vez rogó ser vista.